Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar con la parte práctica del mundo del desarrollo y en esta oportunidad vamos a arrancar con una herramienta denominada la madre o la primera o la una de las más importantes dentro del mundo del software libre. Vamos a hablar justamente de un software para el control de versiones. Puede llegar a marcar la diferencia entre si te toman en un trabajo o si no te toman por no conocer Git. Y justamente de eso se trata. Escuchamos hablar de clonar un repositorio, de hacer una cierta operación. No voy a entrar de movida con términos por ahí difíciles, pero pueden marcar la diferencia en que te digan de entrada clonar un repositorio y te quedes blanco o amarillo por no saber de qué se trata. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que es Git. Git es un software de control de versiones, viene de su sigla en inglés, creado hace algunos años, allá por el 2005, por un tal Linus Torvalds. Este hombre, creador de otro de las grandes herramientas del software libre, del núcleo, del core, del kernel de Linux, tiene no solamente el aporte de Linux a la humanidad, sino también el hecho de crear el software de control de versiones, lo que nos va a permitir trabajar de manera concreta con otros desarrolladores, con otras personas a lo largo del mundo, sin tener que preocuparnos por lo que podamos llegar a meter la pata o no. Bueno, veamos un poco de qué se trata esto de Git. Git te va a facilitar tu trabajo en el mundo IT porque conocerlo, porque dominarlo, te va a marcar una diferencia fundamental. Git se basa en lo que se denominan snapshot o pequeñas instantáneas del código en un estado determinado. Viene dado por dos cosas fundamentales. Por un lado, por el autor, es decir, la persona que está creando ese código, y la fecha en que se lo crea. Hay términos que vamos a ir contándote, que te voy a ir comentando a lo largo de este video. Un commit, por ejemplo, es un conjunto de cambios que se guardan en un lugar determinado que se llama Git y que tiene un identificador único, que está basado en el SHA-1. Ya te voy a ir comentando. Para tener una idea un poco más clara de lo que significa cuando hablamos de Git, podrías tener una analogía de lo que se hacía hace algunos años, de tomar un diario íntimo. Todavía hay personas que lo usan, van registrando cada detalle de su vida. Agregan qué hizo a la mañana, qué comió a la tarde, qué desayunó, con quién se encontró, etcétera, etcétera. Y a lo largo de una semana, al pasar una semana o un mes incluso, pueden hacer una vista hacia atrás y ver qué se hizo al detalle, en qué momento, a qué hora, obviamente según el nivel de detalle que haya incluido en ese diario. Entonces, cuando hablamos de Git, estamos hablando de un software de control de versiones, y este software lo que va a hacer ni más ni menos es registrar todos los cambios que vos hayas realizado dentro de tu código. Por ejemplo, agregar funciones, agregar usuarios, todo tipo de cambios que hagas dentro de tu software, eso queda registrado. Es decir, un historial de todo lo que se hizo, de quién y cuándo se lo hizo. Y por sobre todas las cosas vas a poder volver hacia atrás en ese historial al momento exacto que vos pusiste la marca. Bueno, entonces Git es un sistema de control de versiones que registra absolutamente todos los cambios dentro de un proyecto. Vamos a conocer un poco Git. ¿Qué es y con qué se come? Lo que te estaba contando es básicamente un registro paso a paso donde se van tomando snapshots, pequeñas instantáneas, pequeñas muestras del código en determinado momento, donde se define además qué es lo que se va a registrar. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué se come? ¿Sirve para algo realmente? Sí, efectivamente sirve, porque no solamente te va a permitir trabajar de una manera concreta sobre tu propio código, sino integrar el trabajo con otros desarrolladores. Cada desarrollador tiene que hacer los cambios manualmente, porque obviamente el software no puede estar registrando automáticamente todo, así que nosotros vamos a tener que ir diciéndole: este cambio me importa, este cambio o acá hacemos una marca, hacemos una grabación para que si tengo que volver hacia atrás, si tengo que volver en el tiempo, me pueda servir de utilidad esta marca que acabo de hacer.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para preguntarnos? ¿Para qué lenguaje funciona Git? Para absolutamente todos los lenguajes. No está basado en uno en particular, porque obviamente todos los que desarrollamos en algún momento en cualquier lenguaje vamos a necesitar hacer una vuelta hacia atrás, un salto hacia atrás, o bien coordinar nuestro trabajo con otras personas que también están trabajando sobre lo mismo. Entonces, con Git hacemos un repaso. ¿Qué podemos hacer con Git? Podemos controlar el desarrollo y mantener aplicaciones de un equipo en un equipo o solamente una persona a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona? Funcionan con el registro de los cambios en los archivos, carpetas. Ya vamos a ver que hay realmente un montón de opciones con las que viene Git, como para que puedas manejarte de una manera muy profesional y conociendo algunos comandos básicos, que lo vamos a mencionar en este video, pero seguramente la práctica lo vamos a dejar, como siempre, lo mejor viene después, para otros futuros videos, si realmente te gusta, si realmente te interesa. Si estás escuchando el audio, te invito a buscar el canal en YouTube, el canal de Código Tecno, así todo seguido, porque también este programa se emite en podcast. Así que si lo escuchás en iBooks, si lo escuchás en Spotify, también podés encontrar la imagen de lo que van a ser estos cursos, estos mini tutoriales donde vamos a hablar de tecnología. Bueno, ¿para qué lenguaje se utiliza? Para absolutamente cualquier lenguaje. Incluso podemos hacer otros cambios no necesariamente sobre el lenguajes. ¿Y por qué es el más utilizado? Si en el mundo seguramente existen otros. Bueno, primero porque es distribuido. Git funciona distribuido, puede trabajar sobre tu propia máquina. Después vamos a ver que hay una asociación que se lo hace con GitHub o con GitLab, que son servidores que están funcionando en Internet, pero no necesariamente necesitas Internet para trabajar. Puedes descargarlo en tu máquina y trabajar sobre una copia de todo tu sitio en tu misma máquina. Bueno, veamos algunos términos, algunos glosarios que vamos a necesitar manejar, que vamos a necesitar conocer dentro del mundo Git. Cuando hablamos de repositorios, es todo proyecto que ya está siendo seguido o registrado por Git. Un repositorio es una carpeta particular que Git está como echándole el ojo, está mirando para ver cuáles son los cambios que allí se producen. Bueno, antes nosotros, haciendo un poco de historia, antes nosotros guardábamos archivo, por ejemplo, yo que trabajo con PHP, guardaba archivo 1.php, tenía que hacer algún cambio, hacía archivo 1, copia.php, o le ponía la fecha, archivo 1 y la fecha del día correspondiente, y al finalizar el día tenía un montón de archivos con nombres similares que no me decían absolutamente nada. Entonces, a medida que yo incluso le iba agregando líneas de código y veo que esto va funcionando, debería ir haciendo copias a lo largo del tiempo para ir creando los snapshots o las instantáneas, como te decía, que son fotos fijas, versiones del archivo que van quedando guardadas con un registro interno de manera alfanumérica, como te decía, con el SH1, por ejemplo 8834 ADFG, con la propia descripción, entre comillas. Luego saco otra foto y así voy tomando diferentes capturas a lo largo del tiempo. Pasan los días y quiero volver a una copia puntual de un momento en la línea de tiempo, lo puedo hacer tal cual y como estaba en ese momento. Lo puedo hacer hasta un estado concreto en donde las cosas yo pienso que iban bien en base de ese repositorio. Puede ser 1 hora, 5 horas atrás, 30 días y no necesariamente ver el archivo con la fecha .php o el archivo copia.php o lo que sea. Trabajar hoy por hoy con Git no solamente me permite trabajar también con frameworks donde se modifican montones de archivos de manera simultánea y no puedo hacer copias de todos esos archivos, tendría que guardar toda una carpeta. Trabajar con Laravel y hacer copias de todo Laravel me estarían consumiendo bastante espacio, además de hacerme bastante inmanejable, lo que significa. Entonces, Git toma fotos a todos los archivos, a toda la carpeta, los guarda a esos repositorios y me permite después en el tiempo ir creando ramas o flujos de trabajo. Esto a través de comandos que en este caso la traducción es un poco fea, es acometer, hacer un commit.
es hacer, por ejemplo, cometer un delito o cometer una fechoría sería el commit más ejecutar, también podría ser otra traducción. Es un poco fea, pero bueno, cuando se usa el comando hit, lo que se usa es la palabra commit. Al tener descendencia de lengua inglesa, obviamente los comandos van a estar en inglés y son pocos, no son tantos tampoco, los cuales tendrías que ir memorizando. Pero tranquilo que con la práctica lo vamos a poder hacer. Te aseguro que no es algo tan complejo, más que con la práctica del día a día te vas a poder ir manejando. Bueno, la primera palabra entonces es commit. Después hay otra interesante que se llama stage. El stage o las etapas sobre las que trabaja HIT son unas cuantas, que también no quiero llenarte de entrada con lo que significan las etapas, pero son así como estados o como etapas donde el archivo o el cambio permanece hasta que vos realmente lo confirmes. Decís, pasar de un estado al otro cuando realmente introduzco la línea de comando. Y esta es una de las cosas que también te voy anticipando, que no es que lo hace automáticamente. Los comandos los vas a tener que ir introduciendo vos a medida que vayas necesitando hacer tus propias instantáneas. Y bueno, esto es un anticipo de lo que vamos a ver con HIT en las próximas clases. Hablamos de etapas. Hablamos de stage, hablamos también de branch. Así como nos permite tener etapas, también nos va a permitir tener ramas, y estas ramas o flujos de trabajo nos van a permitir que los programadores o los desarrolladores trabajen haciendo sus propias instantáneas de manera remota. Por ahí un operador o un usuario está en Australia, el otro en Estados Unidos y yo en Argentina, y desde acá me voy a ir manejando con mis propias ramas, con diferentes instancias que me van a hacer que mi trabajo sea independiente y no modifique el de otros, porque en un momento estas ramas lo que van a hacer es unirse, van a hacer un merge, se van a fusionar, y HIT te va a permitir decidir ¿qué hago con esto que es similar a esto? El mismo trozo de código de un desarrollador y de otro desarrollador que trabajaron sobre el mismo código. ¿Qué hago? Uno, los tomo, los mezclo. ¿Qué es lo que hago? Git lo que te permite es solventar el hecho de que dos trabajadores o dos desarrolladores estén sobre el mismo trozo, la misma porción de código. De esa forma puedes trabajar sin pisar el trabajo de otros y tomando decisiones a futuro que incluso te permiten volver en el tiempo. Entonces HIT te va a permitir fusionar, que pueden ser 2, que pueden ser 100, que pueden ser 500 usuarios. Todos pueden trabajar sobre el mismo proyecto de manera simultánea. Van a haber diferentes ramas, y estas ramas lo que van a hacer es permitirte trabajar con caminos diferentes. La rama principal, que es la que define el jefe de proyecto, la que va a permitir trabajar, generalmente se llama master. Después pueden haber otras ramas, por ejemplo .dev, .fix, y estas ramas lo que van a hacer es darte la posibilidad de que vuelvas a un nivel que quizás no contemplabas o que funcionaba y querés volver hacia ese estado anterior. Bueno, veamos otro concepto. Después de fusionar, vimos clon. Cuando te decía en un principio que por ahí puedes entrar en un trabajo y te dicen, bueno, vamos a hacer el clon de un repositorio. Te llevan a una empresa y en esta empresa te dicen, listo, esta es la URL, hace un clon a tu máquina de tal repositorio. Ahora ya estuvimos viendo un poco de qué se trata. Entonces, lo que te van a decir es, descargate a tu máquina de esta URL, que puede ser una dirección de GitHub, de GitLab, puede ser un repositorio privado, que también te cuento de paso, los repositorios pueden ser públicos o privados. Los repositorios públicos son generalmente de cuentas gratuitas. En el caso de GitHub o de GitLab, que son GitLab hace poco adquirida por Microsoft, que te da la posibilidad de publicar tu código, de ir trabajando de manera continua desde tu máquina utilizando internet, haciendo una copia en la nube, un repositorio en la nube. Entonces, cuando te dicen clonate un repositorio, lo que te están diciendo es bajate una copia de lo que está en línea, déjalo igualito en tu máquina y trabajá sobre eso. Entonces, clonar sería eso.
Y si querés hacer una copia exacta de la que después hagas la modificación sin tocar el original, sin tocar la rama principal, es lo que se llama fork. Forkear un repositorio, es decir, hacer una copia exacta y tomar una nueva, no sé, cambiarle el nombre, hacer cambios profundos a partir del núcleo, en fin. Podríamos hablar, cuando hablamos de distribuciones de Linux, de las diferentes distribuciones, estamos hablando de diferentes forks que se fueron dando sobre el núcleo, sobre el kernel principal de Linux. De ahí salió, no sé, salió Debian, salió Ubuntu, salió Linux Mint, en fin. Todas esas son bifurcaciones, son forks que se hicieron sobre el núcleo central de Linux hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos? Local repo o repositorio local es un repositorio en tu propia máquina con la que podás trabajar, hacer los diferentes cambios, etc. Y también tenemos lo otro, se llama el remote repo o repositorio remoto, que sería por lo general en la nube. Este repositorio te va a permitir trabajar de manera conjunta con otras personas a lo largo de Internet, a través de Internet, pero te vuelvo a reiterar que no hace falta tener conexión a Internet para trabajar. Puedes trabajar dentro de una red o dentro de tu propia máquina para que Git sea un éxito en tu máquina. Y el Working Directory es el directorio de trabajo, es tu máquina con el directorio donde, o la carpeta, como decimos nosotros los latinos, donde se encuentra ubicada el directorio sobre el que vas a trabajar. Bueno, esto es un poco la idea de lo que significa trabajar con Git. Veamos algo más. ¿Qué más trae Git? Trae por un lado la línea de comandos básica. Todo se hace desde allí. Podés instalarte algún tipo de herramientas visuales que te van a asegurar, pero te aseguro, valga la redundancia, te digo que aprender Git se lo aprende desde la línea de comando. Si venís del DOS no te va a resultar nada difícil, si venís de Linux tampoco, y si estás en Windows, y bueno, tendrás que ponerle un poco de maña como para empezar a trabajar con la consola. ¿Qué más te trae Git? Trae Git. Te trae la integridad de datos. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos que se realicen con los archivos, con las carpetas, tienen un checksum, una suma de comprobación, lo que te da una seguridad total a la hora de evitar cualquier tipo de errores. Cada copia, cada movimiento, cada operación que se hace con Git, lo que hace es una verificación de la cantidad de caracteres para verificar que realmente no se perdió ningún bit, no se perdió nada en el camino y que está con la información correcta. ¿Qué más tenemos? Tenemos un flujo de trabajo. El flujo de trabajo es lo más básico, son los comandos iniciales que utiliza Git. Por ejemplo, si tenés un repositorio nuevo, vas a tener que utilizar un git ini como para inicializar el proyecto, para inicializar el repositorio. Si este ya existe por su parte, vas a tener que clonar a la URL del repositorio remoto, como te decía en un principio, y cada vez que se hace un cambio, este cambio, como te dije, es manual, hay que llevarlo hasta un punto donde no se lo hace directamente. Van a un repositorio intermedio que se llama Staging Area, que es un paso intermedio al del paso final. Ya te voy a explicar bien con un gráfico que tengo, con un par de gráficos que tengo a continuación. Entonces, cuando haces un cambio de manera manual, no va directamente al repositorio remoto, sino va a una etapa intermedia, en espera sí del área final con el git add. Ya te voy a comentar de qué se trata. No te apures que con esto todavía tenemos para unas cuantas clases más. Bueno, y viene integrado en algunos editores. Estos editores, hoy VS Code, Visual Studio Code, está muy de moda, es de Microsoft, realmente ha puesto, es libre, lo puedes bajar, lo puedes instalar en tu máquina y probar. Trae una consola que se habilita con las teclas Control N y desde allí podés tirar los comandos y demás. Atom también es otro editor para PHP, donde te permite trabajar integrado con Git. Y si no lo instalás, te vas a la página de descargas de Git, pones Git Download en internet y podés descargarte desde la página oficial para los diferentes sistemas operativos, ya sea para Windows, para Mac y para Linux. Son los sabores más utilizados para el área de desarrollo. Y bueno, PHP Storm también, lo que es la empresa de
de desarrollos conocida de los productos IntelliJ, trae WebStorm, PHPStorm, y bueno, como te decía, hay herramientas, repositorios remotos que mediante Origins, como es que se llaman, tienen los repositorios remotos que pueden ser los repositorios públicos o privados como GitHub, Bitbucket, GitLab, y donde la rama principal, la rama remota, se encuentra alojada en la nube. Veamos un poquito más. Este es el workflow de Git. Es un flujo de estado donde por un lado tenemos el directorio de trabajo, lo que te decía, el staging area, es decir, nosotros estamos trabajando aquí de manera local. Al hacer un git add, pasa a un área de intermedia donde está esperando la confirmación, y al hacer el git commit, lo que sí realmente se hace, se manda al directorio local, pero sí se lo confirma. A partir de acá, al estar en el local repo, ahí se confirma con el comando git commit, o sea, hace el commit, ahí se confirma que realmente quiero hacer una copia, una instantánea de mi archivo, de mi carpeta, o de todos mis archivos, o de todo mi working directory en un determinado momento. Y haciendo un git push, lo que hago es confirmarlo, pero en el directorio remoto. Subo todos los cambios aplicados con las características, con las descripciones respectivas al directorio remoto. Y bueno, no te quiero seguir complicando, porque si vamos a un nivel de detalle un poco más avanzado, vemos que el workflow puede tener y algunos otros cambios que se ven acá, que es básicamente lo mismo, pero tiene algunos cambios un poco más en detalle. Tenemos nuestro área de trabajo, el staging, el estado ahí intermedio esperando, el repositorio local y el repositorio remoto. Sería algo similar. Bueno, para finalizar, si querés saber cuáles son los comandos, cómo se configura, incluso encontrarte los archivos para la instalación, podés bajarlos desde el sitio git-medio scm.com, y ahí está la lista de comandos utilizados o a utilizar. Hay documentación en español, hay algunos libros también dando vuelta por allí, pero básicamente vas a tener que meterle mano a lo que es la consola, y desde la consola amigarte con Git Bash, que es una forma de empezar a trabajar con esto. Ya sabes, te podés empezar de a poco, empezar conociendo, bajarte, crearte una cuenta, ya sea en GitHub o aquí tengo un poquito más, algo más de documentación. 3 de las empresas que son de las que se encuentran en internet con posibilidades de subir código, de subir nuestros archivos de manera gratuita. Una es Bitbucket, GitHub y GitLab. GitLab es la última adquirida por Microsoft hace poco. Tiene la posibilidad de subir archivos en forma privada y en forma pública por defecto. Será cuestión de que empieces a ver cómo se crea una cuenta, crearte una cuenta, hacer un git, una inicialización de tu carpeta de trabajo. Aquí hay una lista de los comandos más utilizados por Git: git config, git init, git clone, git add, git commit, status. Git tiene la opción de también darte información, git espacio help o menos help o menos h, como en todo entorno Linux te da la posibilidad de que te dé toda la información o estas documentaciones básicas sobre los comandos disponibles para ejecutar. Bueno, espero que te haya servido esta introducción a lo que es el mundo de Git. Recordemos que Git no es lo mismo que GitHub, no es lo mismo que GitLab y tampoco que Bitbucket. Es un sistema para el control de versiones que te permiten llevar a través de una especie de fotografías instantáneas, snapshot, a lo largo del tiempo, tu trabajo, que te permite trabajar con otras personas alrededor del mundo si fuera necesario, tomando instantáneas y a su vez creando diferentes ramas que pueden variar y que después, esto no te lo dije, pero en algún momento todas esas ramas tienen que volver a converger, tienen que volver a unirse, y allí se confirman las diferencias, los problemas de incompatibilidad que existan, como para ponerlos nuevamente en definitiva que queden funcionando. Es una terrible herramienta que hoy por hoy, programes en PHP, programes en JavaScript, programes en Java, en el lenguaje que quieras, te va a servir y mucho, porque las empresas miran, y sobre todo miran qué es tu portfolio, cuál es tu portfolio que se encuentra en GitHub. Mi nombre es Alejandro Soler, esto es Código Tecno, presentando esta información
iniciándonos en lo que son los tutoriales que voy a ir publicando de manera gratuita en este canal. Te invito a escuchar el podcast que se llama Código Tecno, está en iVoox, en iBooks, está en Spotify, y aquí en YouTube material para los alumnos que están empezando, para aquellos que están empezando a trabajar en el área de desarrollo y que gentilmente me invitaron a volcar este tipo de contenidos. Espero que te sirva, suscríbete y a la próxima nos estamos encontrando con más contenido.